Hola a todos. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, les damos la bienvenida a este espacio virtual en el que presentaremos el libro Democracia y Educación a 100 años, publicado en la colección Horizontes Educativos de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Juan Mario Ramos Morales y junto con el doctor José Antonio Serrano Castañeda coordinamos el libro que hoy presentamos. En esta sesión nos acompaña la doctora María de la Luz Jiménez Lozano. Hola, buenas tardes. Profesora adscrita de la Unidad 052 Torreón de la Universidad Pedagógica Nacional, y la doctora Marlene Romo Ramos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me permito unas palabras para hablar del proceso del libro. El interés de un grupo de académicos de diversas instituciones de educación sobre la obra de John Dewey y sus aportaciones a las ciencias sociales en general y al ámbito educativo en particular es de larga data. Es en 2011, a partir de una convocatoria del Grupo en Ética, Educación y Ciudadanía, GS, coordinado por la doctora Ana María Salmerón de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que surge la primera producción de reflexiones, análisis y deliberaciones alrededor de la obra de este autor. Democracia y Educación Cívica, lecturas y debates sobre la obra de John Dewey, publicado por la UNAM y Juan Pablo Cedito. Esta obra nos lleva, en 2012, a los colegas del GS y la red Sujetos y Prácticas Educativas en Contextos Escolarizados, Red SPECE, a formalizar un espacio de discusión, el Seminario Interinstitucional de Investigación, Trayectorias Conceptuales John Dewey, CIDEWEI, en el cual participamos con profesores de diversas instituciones. Son 3 las instituciones que han sostenido esta labor: la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de estas instituciones, a lo largo de este periodo, han colaborado académicos del Center for Dewey Studies de la Southern Illinois University at Carbondale, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Quintana Roo y el Centro de Actualización del Magisterio de Iguala, entre otras. Entre todos los participantes, con la finalidad de leer un clásico en el contexto de nuestras prácticas, nos propusimos hacer una relectura de los textos de Dewey, en tanto profesionales interesados en la obra de este autor. Obra que apuntala varias de las ideas que sostienen la labor de algunos de los miembros de este seminario. 2 primeros textos han surgido de este seminario: Deliberar con John Dewey, Ciencias Sociales y Educación, publicado en 2015, y John Dewey, Participación Democrática y Educación, publicado en 2019. Como lo he señalado, en esta ocasión traemos para ustedes el libro más reciente, Democracia y Educación a 100 años. Agradezco la disponibilidad e interés de 2 colegas y amigas que el día de hoy nos acompañan. Aprovecho para reiterar nuestro agradecimiento por su disponibilidad en participar con nosotros el día de hoy y haber aceptado nuestra invitación. Le doy la voz a la doctora María de la Luz Jiménez Lozano. Adelante, por favor. Gracias. Gracias al doctor Juan Mario Ramos Morales y al doctor José Antonio Serrano Castañeda por la invitación y el reto de situarme en este grupo para leer un clásico y para leer la escritura que hacen sobre un clásico estudiosos en profundidad y con una larga trayectoria de comunidad académica que se ha comprometido con la transformación de las prácticas pedagógicas, con la formulación de teoría educativa y, ¿por qué no?, con las propuestas de transformación de los sistemas educativos. En esta lectura de la obra que comentamos hoy, las categorías o los conceptos centrales, democracia y educación, me colocaron en la experiencia reciente y en las interrogantes compartidas con algunos de los autores. Hoy, tras
20 meses de vivir una condición extraordinaria, la cuestión de pensar los fines de la educación en relación con los sujetos y sus circunstancias actualizan estos 100 años de pensar con Dewey. Esta intención de preguntarnos en las circunstancias actuales, ¿cuál es el fin de educar? ¿Para qué la escuela? O sea, son preguntas que en el contexto de mi trabajo como formadora de docentes nos simbraron. O sea, ¿qué es hoy la escuela? ¿Para qué la escuela? ¿Y cuál es el sentido o los sentidos sobre la educación y el derecho a la educación? Del mismo modo, ¿de qué manera los profesores en sus comunidades pueden compartir, construir o reconstruir las posibilidades de vida democrática en las cuales ejercer estos derechos? Construir la democracia como forma de vida resulta utópico, lo dicen los profesores. O sea, ¿cómo atrevernos a pensar de un modo distinto cuando las circunstancias por un lado y las definiciones de política por otro acotan lo que es obligado a hacer? Y aquí me sitúo en este cuestionamiento que hacen Ana María Salmerón y Blanca Flor Trujillo, precisamente sobre cómo históricamente los fines de la educación, de los grandes relatos, o sea, formar para la ciudadanía, formar para la democracia, formar para la participación de la vida social, aparecen como estancos, como ellas dicen, como patrones. Una cuestión que, bueno, mejor dicho, puestos en cuestión precisamente con la lectura de Dewey. O sea, no ideales, no esquemas mentales que hay que perseguir, sino construcciones en los procesos y en la experiencia. Y entonces, en mi relación con los jóvenes profesores, impelidos a buscar opciones de acercamiento diferenciadas a contextos inéditos e impensados, me llevaron a invitarlos a leer por lo menos 2 de estos textos. No resulta sencillo cuando es como primer acercamiento, y sin embargo, gracias a la manera en que los autores deliberan, interactúan, hubo un acercamiento provocador. El primer rompimiento con la experiencia que estaban viviendo fue precisamente sobre la experiencia. O sea, ¿qué es la experiencia para los profesores? No es ya la del encuentro cara a cara, porque las circunstancias son distintas, son nuevas, porque aún encontrarse entre profesores y compartir esas experiencias nuevas a las que se estaban enfrentando resultaban diferenciales, porque las directrices sobre cómo atender la condición de emergencia que se imponen uniformemente y que se proponen como la salvación para una educación que no puede ofrecerse en las condiciones en las que la conocimos hasta antes de marzo del 2020, empezaron a compartir entre ellos esta idea de por qué no romper
cuando tácitamente está roto todo el sentido de vamos a conseguir los objetivos curriculares, vamos a trabajar con los fines de la educación propuestos desde las políticas educativas y vamos a utilizar las herramientas tecnológicas que son hoy en día como la salvaguarda y la panacea para en el imaginario de que es posible llegar a todas partes a través de las tecnologías. Bueno, resulta que estos profesores están en comunidades o buscan encontrarse con sus jóvenes estudiantes en comunidades a donde las tecnologías llegan en los teléfonos que regularmente no tienen el saldo suficiente, la capacidad suficiente para hacer uso de los recursos didácticos que les están proponiendo. Vaya, ni la señal de Aprende en Casa llegaba, porque la televisión tampoco llega en muchas de estas comunidades. Bueno, esta experiencia de reconstruir la experiencia coloca a los profesores en lo que se plantea también con Dewey, en la exigencia de respuestas inteligentes, no respuestas prefabricadas y predeterminadas, porque se estableció que los fines son tales, que las finalidades educativas están prescritas y que el compromiso de los profesores sería conseguirlas a costa de lo que sea y en las condiciones en las que se encuentren. La lectura de Dewey precisamente rompe los sentidos sobre la homologación y sobre la obligación. Es la admisión de estarse dando cuenta de que son distintas y particulares las condiciones de las comunidades y que en la intención de formar comunidad y de apoyar a los jóvenes en los procesos escolarizados, los recursos tienen que ser únicos. Los recursos tienen que fincarse en los intereses de esos jóvenes, en las condiciones de vida y en las posibilidades que esas condiciones de vida les ofrecen. Es dramático en algunos de los casos para los profesores sentirse cuestionados, invalidados en las posibilidades de las opciones que tienen que trabajar cuando los recursos y las formas de acceso a las comunidades no están consideradas en las propuestas nacionales, ¿sí? Y aquí, entonces, hay un acercamiento a ese compromiso de construir formas diferentes de entender la escuela, de entender los fines de la escuela y de hacer partícipes a los otros, a los jóvenes, aún en esos encuentros efímeros, distantes, mediados por cada uno particulares vías que hacían posibles, en este sentido de hacia dónde, para qué, de qué maneras, ¿sí? Y decir, empiezo a reconocer que no es mi responsabilidad, es que reconocer la experiencia del otro, reconocer el interés, la producción de motivos e intereses para la acción educativa en los otros,
libera. Y en ese sentido hay una intención, por lo menos declarativa, hasta ahora tenemos algunas experiencias documentadas, pero de ir fijando proyectos para grupos de jóvenes, grupos de agentes comunitarios, ellos mismos convertirse en agentes comunitarios y encontrar que la escuela está, aunque no estén en un salón de clases, o sea, pero que están encontrándose y están buscando sentido a lo que hacen y fines que tienen que ver con los proyectos de vida de esos jóvenes que en condiciones de desventaja social, económica, académica, tecnológica, aspiran de alguna manera a ejercer su derecho a la educación. Y hay en estos encuentros con los jóvenes ese cuestionamiento sobre cómo hacer válido su derecho a la educación. Esto que resulta crítico, de alguna manera cambia la relación y establece mecanismos de acción conjunta, mecanismos de deliberación que exceden los fines didácticos de los programas curriculares y de las pretensiones de desarrollo de competencias, por ejemplo. Entonces, hay un posicionamiento acerca de qué hacemos y de qué competencias estamos hablando cuando proponemos el desarrollo de competencias. Cuando hablamos de proyectos, ¿de qué hablamos? Nos situábamos, o me sitúo en esa discusión para regresar al hilo inicial en el que Eurídice Sosa plantea este doble eje de los fines o la presencia de Dewey en el artículo 3º y la historicidad de la definición de los fines de la educación y la actualidad, ¿sí? Y se ubican y nos ubicamos en esta nueva por recién conocida para muchos de estos jóvenes profesores, idea de los proyectos. Y entonces, ahí está, pero ¿qué son los proyectos? Para estos jóvenes profesores, saber que hay una relación, que hay una conexión entre el método de proyectos y Dewey, o sea, los mueve a preguntarse sobre si lo que han estado trabajando realmente son proyectos, porque otra vez cuestionan sus propias prácticas en el sentido de acotar los proyectos al cumplimiento de ciertas competencias esperadas o ciertos aprendizajes esperados que tienen que ver otra vez con lo curricular y no con lo social y no con la individualidad y la realización de los sujetos en la formación. Y entonces vamos pensando ahí qué sentido o de qué maneras y para qué acercar a estos jóvenes profesores a la lectura de este libro. Empiezan a descubrir, no tendrá seguramente este sentido en el que Rosa María plantea que hay una diferencia entre formar especialistas y desarrollar un trabajo de descubrimiento por la experiencia, pero atreverse a pensar de un modo distinto las propuestas que reciben están
convirtiendo o están reconstruyendo esa experiencia que fue en un tiempo de asunción irrestricta, con todas las limitaciones que pudiéramos establecer, de asunción por lo menos literal y de seguimiento puntual de las instrucciones, a pensar que experimentar no es seguir instrucciones, ¿sí? Y acercarnos o buscar el acercamiento a DUI en términos de la exigencia de la acción metódica. Y otra vez, esa acción metódica en la formación de profesores, se preguntan a Pedro, se me fue el apellido, perdón, dice, ¿cómo será la formación que requieren los profesores para enfrentar el futuro? Y aunque ellos se refieren al futuro de la inestabilidad laboral, al futuro en que los coloca la reforma y la movilidad, la competencia, podemos situar la pregunta, o sea, ¿cómo se forman los profesores para condiciones que se están viviendo inéditamente? ¿Sí? ¿Qué aspectos habría que formar? ¿Qué hemos de considerar los formadores de profesores en los procesos que llamamos de profesionalización? ¿Sí? ¿Cómo este sentido de la profesionalización al que se refiere también Rosa María puede ayudarnos a pensar que profesionalizar no es simplemente dar el seguimiento a los programas curriculares para la obtención del grado, sino precisamente que hay la formación de un espíritu genuino de experimentación, de descubrimiento, de exploración, de construcción de método, ¿sí? Y que este proceso es de alguna manera paralelo entre cómo se forma o cómo vive la experiencia un profesor y cómo se forma y cómo vive la experiencia escolar un estudiante. Entonces, hay una relación en la que ambos comparten la experiencia y el método, pero no el método de la instrucción, no el método de la guía del cumplimiento o de la rúbrica de la evaluación, sino cómo es posible acercarse a transformar la experiencia o reconstruir la experiencia, porque esa experiencia supone un conocimiento y un conocimiento que sigue el camino de la producción del conocimiento científico. Me acelero y pierdo la noción del tiempo. Y me pierdo un poco también en mi guía. Bien. Sí, la segunda pregunta, bueno, las preguntas que me había propuesto como ejes son esas preguntas que plantean, ya dije, en el primer artículo, ¿educar para qué? O sea, ¿cuáles son los propósitos y los fines? Después, en el artículo de Miguel de la Torre, dice, con DUI pensamos por qué caminos vamos a dirigir a la próxima generación, por qué caminos estamos dirigiendo a esta generación. Hay, en términos de la producción social, múltiples imágenes devastadoras sobre la marginalidad de la escuela en la construcción de los jóvenes. El peso de
de las circunstancias y los contextos extraescolares en la formación de los jóvenes. Y ahí entablamos y establecemos la pregunta sobre ¿y qué nos compete a los profesores? ¿Y de qué maneras esto que está haciendo la escuela, por un lado, antes de la pandemia, ya desestructurada por la penetración y el peso de las redes sociales, y en la pandemia desestructurada por los alejamientos y la acentuación de las profundas desigualdades sociales de nuestras comunidades? Entonces, ¿qué lugar? ¿Cómo pensar la formación de profesores que puedan comprometerse y que puedan o que podamos darnos cuenta que la vida está en la escuela y que aquello que habíamos llamado preparación para la vida puede ser absolutamente arbitrario, irrelevante para lo que está sucediendo fuera de la escuela? Entonces, ¿cómo convertir estos espacios, cómo hacer de la vida escolar situada, vivida como parte de la vida fuera de la escuela? Y en términos de aquella pregunta sobre el sentido de la vida democrática o la posibilidad de construcción en la escuela de la democracia, este llamado insistente de Dewey y de todos los artículos de este libro sobre qué es la democracia o cómo entendemos la democracia y por qué también hablaríamos de no preparar para la democracia, o no, la democracia no como fin, sino como forma de vida, como una auténtica responsabilidad individual y colectiva sobre lo que somos, sobre quiénes somos y de qué maneras nos estamos realizando. Entonces, cierro. 3 preguntas generadas a partir de la lectura de los especialistas, partícipes de este seminario. No menciono toda la información, pero quise poner el énfasis a partir de estas 3 preguntas. ¿Qué es la escuela hoy? ¿Qué está haciendo la escuela? ¿Y para qué la escuela? ¿Para qué la educación? ¿Qué es la educación en estos tiempos? Esta pregunta sobre la filosofía que nos plantea Miguel de la Torre acerca de cómo estamos dirigiendo la formación, ¿sí? Y las preguntas que sobre la formación de los profesores se plantean en el último de los artículos. ¿Qué es lo que se requiere? O sea, ¿cómo los profesores podemos responder de manera inteligente, ¿sí? En este ideal pedagógico, no ideal, en este principio pedagógico de Dewey, responder inteligentemente a las condiciones de manera que podamos tomar el control y podamos transformarlos. Hasta ahí me quedo y luego, si hay alguna posibilidad, me darán tiempo de precisar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. En un entorno educativo atravesado por la pandemia y, como dices, que nos ha llevado al rompimiento de la experiencia educativa cara a cara, retomo tu última pregunta, ¿no? ¿Cómo los profesores podemos responder de manera inteligente a las condiciones actuales, de manera que podamos tomar el control de la propia educación y transformar esa educación? Y doy pauta a Marlene Romón Ramos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues muy interesante lo que plantea la doctora Jiménez. Pues es mi turno de presentar con ustedes el libro Democracia y Educación a 100 años.
Muchos saludos a todas y a todos los que nos acompañan en la presentación de este libro, que conmemora una de las obras fundamentales del pensamiento pedagógico y del pensamiento político, Democracia y Educación de John Dewey, que este año cumple 100 años de haber sido publicado. Quiero agradecer a José Antonio Serrano y a Juan Mario Ramos, los coordinadores de este libro, la gentil invitación a presentarlo. Así también expreso mi reconocimiento al espléndido grupo de autoras y autores que elaboraron los textos que conforman esta obra. Blanca Flor Trujillo Reyes, Ana María Salmerón, Rosa María Torres, Miguel Ángel de la Torre Gamboa, Miguel Ángel Pasillas Valdés, Eurídice Sosa, Alfredo Furlán, Juan Carlos Córdoba, Leticia Rocha, Arturo Ballesteros, Pedro Ortiz y Alba Martínez Carmona. Todas y todos ellos especialistas cuidadosos y atentos de la obra de Dewey, y de este y de otros de sus títulos. Muchas y muchos son participantes activos del seminario institucional Trayectorias Conceptuales John Dewey, de las cuales ya habló Juan Mario Ramos. Bien, ¿por dónde empezar la presentación de un trabajo como este? Sin duda de ser diciendo que quienes nos ven en este momento deben leer el libro. Y sobre todo si están convencidas y convencidos de la importancia de la educación y de la escuela pública como espacio para construir los referentes comunes que nos permiten articular la vida democrática, aún en este tiempo inédito y complejo. Me remito al año de su publicación, 1921. Es un tiempo notable, interesante por la convergencia de ideas constituyentes que incluso eran opuestas entre sí y que darían la forma al siglo. El inicio de la segunda década del siglo XX, los notables avances técnicos y sociales del mundo occidental habían sufrido un tropezón, un impas radical durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. El mundo se estaba recuperando de este episodio de barbarie en Europa. Esta recuperación incluía una revolución socialista en Rusia que apuntó la popularidad de las ideas socialistas y marxistas en el mundo intelectual y político. También políticas sociales a favor de los grupos más desfavorecidos, que serían la socialdemocracia. La recuperación de la producción fabril, nuevos productos de consumo y formas de ruptura en las artes plásticas, la danza y la literatura se darían también encuentro en este tiempo también tan fértil, pero tan complejo. Por otra parte, se vislumbraba el ascenso de ideologías totalitarias que se iban fortaleciendo poco a poco y que nos construirían ataduras ideológicas después de la posguerra y durante la Guerra Fría. Así que cabe decir que este libro fue escrito en un tiempo convulso, complejo, pero de libertad intelectual que no existió después durante buena parte del siglo XX. Y sí, también hay que decir que era el tiempo fructífero de nuestra Revolución Mexicana y el inicio de su sistema educativo nacional, que tenía en su origen una vocación social y civilizatoria. Justo en este clima intelectual tan estimulante como preocupante, aparece el libro que convocó a tantas voces para volverlo a pensar y colocarlo 100 años después en nuestra mirada agotada por una pandemia y el desencanto que arrastramos desde este nuevo siglo. ¿Qué nos dice hoy Democracia y Educación desde la perspectiva de este libro que lo conmemora? El libro 100 años está dividido en dos partes. La idea de democracia, que incluye 4 artículos, y 2, la democracia en y para la escuela, que incluye 5 artículos. No me voy a detener en hablar en particular de cada una de estas obras para invitarles a su atenta lectura, pero también porque la FIL de Guadalajara nos acota con el tiempo y nos pide síntesis. Así que mejor, quiero presentar algunas de las ideas que se desarrollan aquí, ideas construidas a partir del libro celebrado y de otras obras del maestro y de especialistas en Dewey, así como también darle crédito al análisis cuidadoso que han llevado a cabo por años de estudio y reflexión las y los autores de estos artículos. Bien, ¿de qué trata este libro conmemorativo? Pero sobre todo la pregunta es, ¿por qué es actual? Ya la doctora Jiménez habló de eso. Yo me iré por otro camino, pero les invitaré también a pensar su actualidad.
Ante todo, es actual y presenta un diálogo de especialistas para poder entender por qué Dewey integra dos conceptos fundamentales todavía hoy en nuestros tiempos: democracia y educación. Los sintetiza y los presenta en una obra que pretende invitar a hacer algo con el pensamiento, a mejorar la vida de los seres humanos a través de una forma de vida democrática, misma que debe construirse a través del proceso educativo, orientado al desarrollo de la inteligencia, la presentación del mundo complejo a las y los nuevos y a un asociacionismo consciente y comprometido. Así que las y los autores ponen saberes en común, desarrollan ideas a partir de la obra del maestro Dewey que tienen relevancia total para nuestros tiempos. Explican y aclaran conceptos, así como también harán una crítica a las pobres y equivocadas lecturas que por décadas se han hecho justamente de esta obra. Como les decía, no me voy a centrar en cada uno de los artículos, sino en ideas generales para invitarles a esta lectura, que consigan el libro, que lo vean por su robustez reflexiva y por su actualidad. En la primera parte, las y los autores reflexionan sobre lo siguiente: sobre la educación como un asunto político para la conservación y el cambio, no para fines estáticos, no para fines programáticos. La necesidad de una noción de democracia dinámica y plástica en que la escuela puede participar activamente. También hablan de mirar la escuela y a la educación misma como un mecanismo lineal y directo para conseguir la mejoría de las relaciones sociales. Esa es la apuesta de Dewey, la ruta al perfeccionamiento del espacio público, para construir agentes políticos dispuestos a construir y sostener la democracia, una ciudadanía democrática, digamos, en un tiempo, como decíamos anteriormente, que generaba un mundo social en construcción. Dewey y las autoras que centran esta discusión hablan de las infancias, lo que pueden llegar a ser y cómo formarlas otorgará robustez a las sociedades humanas. Otro punto fundamental de la primera parte del libro es el vínculo filosofía y acción práctica, que es un poco desmantelar la vieja práctica filosófica europea de la que se heredera Dewey. El complejo mundo que despuntaba en Chicago se opuso a la sociedad totalitaria que estaba en gestación, tanto el totalitarismo político como el totalitarismo ideológico y de las ideas. La democracia entonces es un debate libre y permanente de la cosa pública. Para Dewey, la democracia se extiende a todos los espacios de la vida, por eso se dice la democracia como forma de vida. El estudio de la democracia es el estudio de la vida asociada, cómo estamos juntas y juntos y cómo podemos estar juntas y juntos de una mejor manera. Las vidas en democracia, entonces, deben ser alimentadas, sostenidas, dirigidas por una sociedad que va constantemente planificándose, no que está planificada de por sí, sino que es plástica y en transformación. Y hay una crítica ahí a este mundo del socialismo científico, pero también hay una crítica a los positivismos liberales más estrictos. Así que la apuesta de las autoras y los autores en esta primera parte es reflexionar la obra de Dewey como un acto para sostener la sociedad y, por otra parte, construir y potenciar las inteligencias de las infancias. La inteligencia, entonces, ha de liberarse a través del intercambio cooperativo para hacer un ejercicio democrático. El libro destaca el pensamiento de Güellano y su activismo comprometido por las causas que él consideró importante, en particular su activismo pedagógico. Y esto lo podemos ver tanto en los estudios acuciosos de la vida intelectual de Dewey, como en los análisis teóricos muy sólidos, muy complejos de la obra. La educación, entonces, podemos observar entre las autorías de esta parte del libro, podemos verla como una teoría entendida, como una continuada reconstrucción y reorganización de la experiencia, conciencia del vínculo entre las actividades presentes, pasadas y futuras. Estas son, desde mi perspectiva y a grosso modo, como estas ideas
fuerza o estas ideas grandes y complejas que provocó Dewey hace 100 años y que las y los autores de esta parte del libro reflexionan, expanden, traen al presente, problematizan. Bueno, voy a la segunda parte de este libro conmemorativo. Ahí, en esa segunda parte, nos presentan análisis de esta obra en contexto en particular. Las y los autores van a enfocarse a mirar la obra de Dewey, permiso, bajo la óptica del sistema educativo nacional mexicano, el etos de las profesiones, pero en particular la escuela, tanto la escuela imaginada como la escuela real. En la serie de artículos que conforman esta segunda parte, vamos a observar cómo se posicionan en esta entrada del siglo XX y cómo la escuela va a tener una respuesta a este siglo. La entrada al siglo XX es también el inicio de sociedades complejas, así se conocen, que exigían que grupos masivos de personas obtuvieran saberes letrados. Ya no era suficiente mantenerse con el conocimiento cotidiano de la vida común. Entonces la escuela, la mexicana y la de cualquier escuela del mundo, quedará inserta en un sistema social complejo. Cito aquí a una de las autoras, un sistema vivo, dinámico, abierto, que requiere enseñar esa complejidad. Entonces, en estos artículos vamos a observar cómo se destaca lo que para Dewey es el saber escolar. Y aquí voy a parafrasear parte de lo que se presenta en esta segunda parte. Una forma de conocer que no puede replicarse en la vida cotidiana, pues se requiere de funciones específicas, codificar, dosificar la transmisión del conocimiento, eliminar elementos negativos de los hábitos mentales, liberar de limitaciones sociales. Una sociedad compleja ha de fragmentarse en partes y asimilarse en porciones de modo gradual y graduado. Las y los colegas que explican esta parte del libro a partir de mirarlo desde la escuela mexicana, la formación docente, la formación profesional, nos explicarán cómo es que Dewey tenía esta claridad tremenda para entender que la escuela es el lugar de la construcción de la vida democrática y ciudadana. Ambos artificios civilizatorios complejos y artificiales, tan artificiales como las ciudades, las instituciones o la escuela misma. Y es por ello la importancia de la escuela, de nuevo, como lugar de convivencia. Es el mismo acto de convivir lo que nos educa, al promover entre las generaciones más jóvenes y las mayores actitudes y hábitos que las capacitan para la vida en comunidad. Ello requerirá de un proceso sistemático, tutela directa y escolaridad. El modo del acercamiento escolar se va a diferenciar de los modos cotidianos de la vida. Por eso es que en esta segunda parte del libro, en cada uno de los artículos, lo que ustedes van a encontrar es la defensa de lo escolar a partir de lo que pensó Dewey, pero traído al presente, traído también desde el análisis complejo del sistema educativo nacional del que ya habló la doctora Jiménez. Pero también lo vinculan justamente con la compleja noción de democracia. La escuela no sirve solamente para lo que ya expliqué, sino para aprender a vivir en comunidad. Para vivir una vida asociativa hay que vivir de manera asociada, dice Dewey. Es por eso, después de explicar a grosso modo la riqueza de estos textos, es por eso que hay que leerlo, justo por el tiempo en que nos toca vivir. No es un texto viejo, no es un texto del tiempo de la construcción de las utopías, es un texto que nos confronta justamente con un mundo que vamos a tener que volver a organizar. En tiempos en que la escuela se reproduce con toda su complejidad o donde es imposible reproducirla, o que existe de forma pálida y apenitas en los hogares mientras se regresa poco a poco los espacios que le son propios, de maneras que aún no sabemos. Aún en estos tiempos de sociedades atomizadas con riesgo de autoritarismos digitales que ya no van a estar dirigidos por caudillos de estos del modo de Hitler o del modo de Stalin, sino que están dentro de nuestras computadoras, de las redes sociales, dentro del acto de consumo. Volver a pensar la diada
democracia y educación es fundamental. Y sin duda, el trabajo acucioso y riguroso que tienen las y los autores es una primera manera de entrar al compromiso de pensar lo que sigue, cómo rescatar la educación para todas y para todos, la vida asociada y el bien común. Yo hasta aquí lo dejaría y les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, María de la Luz, muchas gracias, Marlene. Nos encontramos en una nueva revolución. Marlene hablaba de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, pero ahora estamos en una revolución sanitaria que nos ha llevado a enfrentar diversos derroteros personales, familiares, de salud, económicas y, por supuesto, las demandas educativas, ¿no? Hemos transitado, y señalaba Luz y Marlene, diversas preguntas. ¿Qué es la escuela hoy? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Qué es la educación? ¿Cómo estamos dirigiendo la formación? ¿O qué hacen los jóvenes para exigir que ese derecho a educarse pueda seguir llevando, aún a pesar de este tránsito que nos llevó al rompimiento de la escuela tradicional, del encuentro cara a cara, hacia una educación, una experiencia mediada por la tecnología, ¿no? Como decían las dos, el libro está dividido en dos apartados. Las primeras reflexiones de María de la Luz nos llevan a pensar este nuevo entorno educativo, este enfrentamiento, estos derroteros, cómo los vamos a hacer y cómo los van a hacer los profesores en el ámbito de su propia formación, qué desarrollar, qué habilidades, qué conocimientos, qué saberes desarrollar para poderlos poner en juego. Y como decía Marlene hacia el cierre, cómo reflexionar este nuevo escenario al que nos estamos enfrentando. La primera invitación es reiterarles la invitación a la lectura de Democracia y Educación de John Dewey. Es un texto que en algún momento de la vida tenemos que leer como personas interesadas en el ámbito educativo, en lo pedagógico. ¿Dónde están las ideas de Dewey? ¿Dónde estaban en ese contexto que Marlene nos planteaba? Un contexto revolucionario, la generación de escenarios políticos diversos y escenarios educativos, que son los que tenemos actualmente, ¿no? Escenarios que se siguen moviendo, que se siguen transformando, un escenario vivo. Y en ese escenario vivo, Luz nos ponía a pensar qué hacer con los jóvenes o qué tenemos que trabajar en la formación de profesores para trabajar con los jóvenes y que los jóvenes tengan ese derecho a la educación y herramientas para exigir su derecho a la educación. La segunda invitación es, por supuesto, como cerraba Marlene, a la lectura de estas reflexiones de las ideas de Dewey hace 100 años, que en este nuevo contexto, en un contexto del escenario mexicano, no pensado en el contexto de la pandemia, pero que sí nos lleva a pensar la formación de profesores, los fines de la escuela, el sentido de la escuela. No sé si alguna de las dos quiere compartir alguna reflexión adicional. María de la Luz. Reiterar solamente esto, o sea, hay que leer. Es de alguna manera sugerente y provocador escuchar la lectura o leer cómo otros leen a los clásicos. Y en ese sentido, insisto en que nos ayudan a acercarnos. Hay desde distintas formaciones, desde distintas perspectivas, miradas que van a presentar a un Dewey y a unas ideas de Dewey que luego forman un tejido tal que permite, es esto que llamamos una experiencia que permite reconstruir la experiencia y por lo tanto que nos educa. Y esa posibilidad de que el seminario nos haga partícipes de sus lecturas y de su escritura, de traer a Dewey a 100 años en esta obra, Democracia y Educación, justamente porque el sentido
de la educación hoy y la pretensión de vida democrática es posible, como decía Marlene, solo viviendo democráticamente, solo viviendo asociadamente, solo aprendiendo a vivir con los otros, a decidir con los otros, a buscar juntos lo que puede ser, lo que puede fortalecer un bien vivir para todos. Pues hasta ahí. Gracias, Luz María. Bueno, yo solo diría que hay que leer Democracia y Educación y que el libro Democracia y Educación a 100 años es una muy buena manera también de hacer la lectura conjunta y confrontada entre hace 100 años y hoy, que hay que también hacerle un homenaje a la figura de John Dewey, porque es un hombre, un humanista, que intentó pensar cómo construir al mundo en un tiempo en que Estados Unidos ya se prefiguraba como una potencia intelectual y económica y militar, y él defendió ante todo una mirada pacífica para un nuevo entorno mundial, una mirada tolerante, una mirada generosa, donde los sujetos deben apostar por la vida en común, pero no así nada más, sino a partir de un ejercicio acucioso de desarrollar capacidades e inteligencias. Hoy, otra vez, 100 años después, es fundamental volver a hablar de desarrollar pensamiento crítico, desarrollar inteligencia, encargarnos de nuestros destinos como sujetos que somos parte de la vida en colectivo. Por eso hay que leer la obra de Dewey y esta obra, muy buena. Mil gracias, María de la Luz. Mil gracias, Marlene. En principio, la escuela es el espacio donde podemos desarrollar el pensamiento crítico, trabajar el pensamiento crítico, leer. Y los profesores debemos saber cómo responder de manera inteligente a las condiciones actuales, de manera que podamos tomar el control y transformar esas inteligencias. Decía esto María de la Luz, ¿no? Y Marlene cerraba también por ahí, planteaba una idea de reflexionar la obra de Dewey como un acto para sostener la sociedad y construir y potenciar las inteligencias de las infancias. Con estas ideas los dejamos y con la invitación a leer a Dewey y a leer estas reflexiones en el contexto actual. Democracia y Educación a 100 años es un libro publicado por la Universidad Pedagógica Nacional. Está publicado en formato electrónico, pueden descargarlo ustedes en cualquier momento directamente de la página editorial.upnvirtual.edu.mx. Ahí buscan Democracia y Educación a 100 años y está publicado en la colección Horizontes Educativos en 2021. Sin más, reiterar mi agradecimiento, el del doctor José Antonio Serrano, a las doctoras María de la Luz Jiménez Lozano y Marlene Romo Ramos por su disponibilidad, por su empatía, su bonomía para con nosotros y para con los autores del texto de Dewey. Muchas gracias a todos y pues esperamos que sigan disfrutando de las presentaciones y los eventos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.